Cambio de aceite en Mazda CX-30. Suena a tarea sencilla, casi automática. Levantas el coche, quitas un tapón, dejas caer el aceite, cambias el filtro y rellenas. Y aún así, es uno de esos mantenimientos donde los errores pequeños se pagan caro. Una arandela reutilizada que empieza a sudar. Un filtro apretado con rabia que luego no sale. Un nivel medido con prisa que termina en sobrellenado. O un aceite elegido solo por la viscosidad sin mirar la especificación correcta. Lo curioso es que casi todo eso ocurre aunque la persona esté convencida de que lo hizo bien. La meta aquí no es convertirte en mecánico, sino que entiendas el procedimiento con criterio. Que sepas qué decidir antes de empezar. Cómo ejecutar el drenaje sin improvisar. Cómo rellenar sin pasarte. Y cómo comprobar que quedó sellado. Porque el cambio de aceite no es solo aceite nuevo. Es un sistema de sellos, roscas y niveles donde el motor no perdona la prisa. Antes de tocar una herramienta, hay dos decisiones que mandan sobre todo lo demás. La primera, ¿qué aceite exactamente necesita tu CX-30? Mucha gente se queda en 5W30 o 0W20, como si eso fuera el apellido completo del aceite. Pero la viscosidad es solo una parte. La otra parte es la especificación. El estándar que garantiza que ese aceite cumple con lo que el motor y los sistemas de control de emisiones esperan. Y aquí hay una trampa típica. El mismo modelo puede variar por año, mercado y motorización. Así que la regla práctica es simple. Confirma en el manual del propietario o en la etiqueta de servicio del compartimento del motor cuál es la viscosidad recomendada y qué norma pide. Si no lo confirmas, puedes acertar o puedes no hacerlo. Y no te enteras hasta que el motor empieza a consumir más, a sonar distinto o a ensuciar más rápido. La segunda decisión, el filtro correcto. Que encaje no es suficiente. Un filtro compatible debe tener la rosca correcta, el diámetro de la junta correcto y sobre todo, una válvula antirretorno y un diseño interno adecuados para mantener la presión y evitar que el aceite se drene del circuito cuando el motor se apaga. No necesitas memorizar marcas. Necesitas evitar el filtro genérico que alguien te vende porque sirve para Mazda. Si compras el filtro por referencia específica para tu motor y año, reduces el riesgo de fugas y de arranques en seco. Ahora, herramientas y consumibles. Aquí es donde se decide si el trabajo será limpio o una pelea. Necesitas un recipiente amplio para el aceite usado, un embudo, guantes, trapos o papel, y algo para elevar el coche con seguridad. Rampas o gato con borriquetas. Si solo tienes gato, no te quedes con el coche sostenido por el gato. No es un consejo dramático. Es que un pequeño movimiento puede convertir un mantenimiento en un accidente. También te conviene una llave para el filtro, porque el filtro que sale a mano suele ser el filtro que alguien apretó como si fuera una rueda. Y un detalle que parece menor. Una arandela nueva para el tapón del cárter, si tu diseño la usa. Esa arandela es un sello deformable. Su trabajo es aplastarse lo justo para sellar. Reutilizarla muchas veces es invitar a la gota lenta. Hablemos de temperatura del motor. Porque aquí hay otra confusión. El aceite caliente drena mejor. Sí, pero demasiado caliente te quema, y además puede salpicar con más fuerza. Lo ideal es que el motor esté tibio. Lo suficiente para que el aceite fluya. No tanto como para que trabajar debajo sea incómodo o peligroso. Si acabas de conducir, espera un poco. Si el coche está frío, puedes encenderlo unos minutos y apagarlo. Y cuando lo apagues, deja que el aceite baje al cárter un momento antes de abrir nada. Ya con el coche elevado y estable, el siguiente paso es localizar el tapón de drenaje del cárter y el filtro. Si tienes cubrecárter o una tapa inferior, puede que necesites retirar una sección para acceder. Aquí conviene ir con calma. Muchos clips y tornillos de plástico se rompen por tirar sin ver cómo están fijados. Si algo no sale, no fuerces. Revisa el tipo de sujeción. Coloca el recipiente de drenaje donde realmente va a caer el chorro. El aceite no cae recto hacia abajo al principio. Sale con un ángulo. Y ahora sí, afloja el tapón con la herramienta adecuada. Cuando esté casi suelto, termina a mano, presionando el tapón hacia adentro mientras lo desenroscas, para que no se te escape de golpe y te bañe la mano. En el último giro, retiras rápido y dejas que drene. Aquí aparece el primer punto de control. El drenaje. Mucha gente se desespera y vuelve a poner el tapón en cuanto el chorro se vuelve un hilo. Pero ese hilo todavía es aceite viejo saliendo. No necesitas esperar una eternidad, pero sí darle unos minutos razonables para que el cárter se vacíe lo suficiente. Mientras drena, observa el tapón y la arandela.
Si la arandela está aplastada, marcada o dura, cámbiala. Si el tapón tiene la rosca dañada o la cabeza redondeada, es mejor reemplazarlo antes de que un día no puedas apretarlo o aflojarlo. Ahora el filtro. Y aquí está el error más común de todos. Quitar el filtro sin estar listo para el derrame. El filtro contiene aceite y al aflojarlo va a caer por el costado. Mueve el recipiente para atraparlo. Afloja el filtro con la llave si hace falta y termina a mano. Cuando lo retires, revisa algo crucial. Que la junta de goma del filtro viejo no se haya quedado pegada en la base del motor. Si se queda y tú instalas el filtro nuevo encima, tendrás doble junta. Eso casi siempre termina en fuga. A veces inmediata, a veces después de unos minutos con el motor en marcha. Limpia la superficie de apoyo con un trapo, sin dejar pelusa. Antes de instalar el filtro nuevo, un gesto simple evita problemas. Moja con un poco de aceite limpio la junta de goma del filtro. No es para que resbale, es para que asiente de forma uniforme y no se retuerza al apretar. Luego enrosca el filtro a mano, con cuidado de no cruzar la rosca. Si al principio no entra suave, retrocede y vuelve a presentar. Un filtro cruzado es una fuga segura y, en el peor caso, daño en la base roscada. ¿Y cuánto se aprieta el filtro? Aquí la gente se divide entre dos extremos. El que lo deja flojo por miedo y el que lo aprieta como si estuviera sellando un submarino. La realidad es más simple. Se aprieta a mano hasta que la junta toque la base, y luego un poco más según indique el propio filtro o el manual. Si no tienes el dato exacto, la referencia típica es un giro adicional parcial. Pero lo importante es el criterio. Firme, sin herramientas. Para el apriete final, salvo que el fabricante lo indique, la junta sella por compresión controlada, no por fuerza bruta. Vuelve al tapón del cárter, limpia la zona de asiento, coloca la arandela nueva si corresponde y enrosca el tapón a mano primero. Esto no es un ritual. Es la forma de asegurarte de que no estás cruzando la rosca del cárter, que es un error caro. Cuando esté asentado, aprieta con la llave con moderación. Si tienes acceso al par de apriete del manual, perfecto. Si no, piensa en esto. El tapón no está sujetando una rueda. Está sellando un orificio con una arandela. Apretar de más puede barrer la rosca o deformar el asiento. Apretar de menos puede gotear. El punto correcto es firme y controlado. No hasta que no dé más. Hasta aquí, el coche sigue sin aceite nuevo. Y aquí llega el momento donde más gente se equivoca. El rellenado. Abre el tapón de llenado en la parte superior del motor y coloca el embudo. Ahora, en lugar de echar la capacidad total de golpe, lo más sensato es añadir un poco menos de lo que crees que lleva. ¿Por qué? Porque siempre hay variaciones. ¿Cuánto drenó realmente? Si cambiaste filtro, ¿cuánto quedó en galerías? Y hasta la inclinación del coche. Si te pasas, no es que el motor explote, pero el sobrellenado puede causar espuma, aumentar la presión en el cárter y provocar consumos o fugas por retenes. Y corregir un sobrellenado es más molesto que añadir un poco más. Una vez que añadiste esa primera cantidad, espera un minuto. El aceite necesita bajar al cárter. Luego revisa la varilla de nivel si tu versión la tiene. Y aquí hay un detalle que parece tonto. Para medir bien, saca la varilla, límpiala, vuelve a meterla hasta el fondo y vuelve a sacarla. La primera lectura muchas veces engaña porque el aceite se queda en el tubo. Mira dónde queda la marca respecto a mínimo y máximo. No busques clavar el máximo a la primera. Busca estar en rango. Ahora arranca el motor. Solo unos segundos al principio. Lo suficiente para que el filtro se llene y el aceite circule. Apaga y espera un par de minutos. Vuelve a medir. Es normal que el nivel baje un poco porque el filtro y las galerías se llenaron. Ajusta añadiendo poco a poco. Pequeñas cantidades. Revisando. La paciencia aquí es literalmente la diferencia entre un nivel perfecto y un «me pasé y ahora qué». Con el motor ya arrancado y apagado, toca la verificación que casi nadie hace bien. Buscar fugas de verdad. No basta con mirar y ver algo húmedo, porque puede ser aceite viejo que cayó al quitar el filtro. Por eso conviene limpiar antes la zona del tapón y la base del filtro. Luego, con el motor en marcha un minuto, revisa con una linterna. Mira el contorno del filtro, donde apoya la junta. Mira el tapón. Si ves una gota formándose, no lo ignores. Una gota hoy es una mancha mañana y un nivel bajo pasado mañana. Si hay fuga en el filtro, lo primero es apagar. Luego revisa si el filtro está bien asentado y si la junta vieja quedó pegada. Si hay doble junta, no hay apriete que lo arregle. Hay que retirar el filtro, limpiar y reinstalar con una junta sola.
Si la fuga es en el tapón, revisa la arandela y el asiento. A veces la arandela está al revés o no es la correcta. A veces el tapón no está bien enroscado. Y si notas que el tapón gira raro, como si no mordiera, cuidado. Puede ser rosca dañada. A ella conviene no insistir a ciegas. Otro escenario. El nivel queda por encima del máximo. Si te pasaste un poco, no lo dejes porque no pasa nada. Un pequeño exceso puede no causar síntomas inmediatos, pero no es una buena práctica. La corrección correcta es retirar un poco de aceite. Hay varias formas, pero la idea es simple. Sacar pequeñas cantidades y volver a medir, sin convertirlo en un drenaje completo. Si no tienes cómo hacerlo con limpieza, es preferible drenar un poco por el tapón con mucho control, apretando de nuevo con su arandela en buen estado, y luego medir otra vez. Y si quedaste por debajo del mínimo, tampoco lo dejes para luego. El aceite es la película que separa metal de metal. Un nivel bajo reduce margen, sobre todo en curvas, frenadas o pendientes. Añade poco a poco hasta quedar en rango. Ahora, el recordatorio de mantenimiento. Mucha gente hace el cambio perfecto y luego se queda con la luz o el aviso en el tablero, y empieza la duda. ¿Hice algo mal? No, solo falta reiniciar el contador. El procedimiento exacto puede variar según el sistema multimedia y el año, así que no voy a inventarte una secuencia universal. Lo que sí te digo es dónde buscar. En el menú de mantenimiento del vehículo, normalmente dentro de ajustes o información del vehículo, hay una opción de servicio o mantenimiento donde se reinicia el intervalo de aceite. Si no lo encuentras, el manual del propietario lo explica paso a paso para tu versión. Y vale la pena hacerlo, porque ese recordatorio no mide la calidad del aceite. Mide un intervalo estimado. Si no lo reinicias, te va a avisar cuando no toca. O peor, te acostumbras a ignorarlo. También conviene registrar el cambio. Fecha, kilometraje aproximado y qué aceite usaste. No por obsesión, sino porque dentro de meses no vas a recordar si lo hiciste hace poco o hace mucho. Y si alguna vez vendes el coche, ese registro vale más que cualquier promesa. Hablemos del intervalo, porque aquí está la parte incómoda. No existe un número mágico que sirva para todos. Hay conducción normal y hay uso severo. Uso severo no significa rally. Significa trayectos cortos donde el motor no llega a temperatura. Tráfico con mucho ralentí, calor, fuerte, polvo, pendientes, remolque o simplemente un estilo de conducción que exige más. En esas condiciones, el aceite sufre más y conviene acortar intervalos. Si tu uso es mayormente ciudad con recorridos cortos, el aceite se contamina antes, aunque el kilometraje sea bajo. Si haces carretera estable, el aceite suele vivir mejor. La referencia más segura siempre es el manual del vehículo para tu mercado. Y si dudas, pecar de conservador con el intervalo suele ser más barato que pecar de optimista. Y ahora sí, los errores que convierten un mantenimiento simple en un problema, con sus consecuencias reales. Elegir el aceite solo por viscosidad puede funcionar, pero también puede afectar el comportamiento en frío, la limpieza interna y la compatibilidad con sistemas de emisiones. Apretar el tapón o el filtro sin criterio. Puedes dañar roscas, deformar asientos o dejarlo flojo y provocar fugas. Reutilizar la arandela del tapón hasta que empiece a gotear. Ese goteo no avisa con una alarma. Avisa con el nivel bajando lentamente. Medir el nivel inmediatamente después de rellenar. Te engaña, te pasas y luego estás drenando aceite nuevo. No limpiar la zona antes de comprobar fugas. Confundes aceite viejo con fuga nueva y no sabes si estás bien o mal. Y confiar en intervalos genéricos sin mirar tu uso real. Terminas cambiando tarde o cambiando demasiado pronto sin necesidad. Hay un detalle más que casi nadie menciona. Después de unos días de uso, vuelve a revisar el nivel en un suelo plano, con el motor apagado y el aceite asentado. No porque algo vaya a fallar, sino porque es la forma más rápida de confirmar que no hay consumo anormal ni una microfuga. Un vistazo de 30 segundos te ahorra sorpresas. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. El cambio de aceite no se gana por hacerlo rápido. Se gana por hacerlo limpio, medido y verificable. Cuando controlas el aceite correcto, el filtro correcto, el sellado del tapón y el nivel final, el motor lo agradece con años de funcionamiento estable. Y si alguien te dice que el cambio de aceite en Mazda CX-30 es igual que en cualquier coche, sí. Y no, es igual en lo básico. Pero los problemas aparecen en los detalles. La especificación del aceite, la junta del filtro, la arandela, del tapón,
el nivel medido con paciencia y la verificación de fugas con la zona limpia. Haz eso, y el mantenimiento deja de ser una apuesta y se convierte en una rutina confiable.